Es un honor para mí presentar, en realidad esta sería la tercera presentación de un proyecto de mi colega y amigo, el filósofo Abraham Paz y Miño, ¿no? Cuyo título original, ¿no? Y primer proyecto era un pequeño libro de bolsillo, ¿no? Que tuve la oportunidad, gracias a su gentil invitación, en el año 2000 de presentar. Han pasado, ¿cuántos? Han pasado casi 22 años desde esa primera presentación y en realidad han corrido mucha agua, como se dice, ¿no? Porque en ese entonces yo era un joven de 25 años aproximadamente y ahora, bueno, casi me acerco a la quinta década, ¿no? Entonces, definitivamente he adquirido más conocimientos, experiencia, y creo que mi enfoque o mi lectura del libro inicial de Abraham Paz y Miño, que él también ha hecho una segunda edición en esta oportunidad, ¿no? Su libro, que inicialmente se titulaba Cómo disfrutar mejor el sexo, el amor y el matrimonio, ¿no? Que tenía una intención de ser como una especie de guía, una especie de manual práctico para que los jóvenes, los estudiantes y las personas interesadas pudieran comprender mejor la relación entre estos conceptos, ¿no? El sexo, el amor y el matrimonio, ¿no? Esta segunda edición que Paz y Miño publica después de casi 20 años, ¿no? La titula Ética aplicada a las relaciones de pareja. Cómo disfrutar mejor el sexo, el amor y el matrimonio, ¿no? Yo creo que son tres conceptos sumamente importantes y nada fáciles en realidad de responder o en todo caso de entender bien, ¿no? Si bien son conceptos que creo que forman parte de nuestro día a día o de nuestras conversaciones o de nuestras preocupaciones, ¿no? ¿Quién podría decir que nunca en su vida se ha visto compelido a verse en una situación donde tenga que ver el sexo, ¿no? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Tendríamos que hablar tal vez de un santo o una santa, y creo que prácticamente más del 95% de los seres humanos tiene que afrontar este fenómeno, podríamos decirlo así, desde un punto de vista científico, del sexo, ¿no? ¿Cómo tener una comprensión adecuada de la sexualidad? Y creo que uno de los propósitos de Abraham al escribir este libro ha sido efectivamente que su obra sea una especie de guía práctica, de manual, ¿no? Para que sobre todo los estudiantes o los jóvenes en general puedan tener una mejor comprensión de este importante tema, ¿no? Como decía, es muy difícil pensar que una persona va a verse ajena a esto, ¿no? Es más, ahora podríamos decir que vivimos una época mucho más sexualizada que hace 50 o 100 años, ¿no? Entonces, esto abonaría para una mejor comprensión, ¿no? Si bien es cierto, uno podría decir, bueno, pero el problema del sexo, ¿para qué, digamos, escribir un libro si hay tanto escrito sobre este tema? O en todo caso existe tanta literatura, ¿en qué forma me podría aportar un libro más sobre esto? Yo creo que sí, porque en este libro Abraham hace acopio de una serie de reflexiones personales, nos cuenta experiencias, presenta una serie de relatos que permiten poder comprender y comprender mejor lo que podría ser una relación humana donde se ve que el sexo es de alguna manera el fenómeno central, ¿no? ¿Por qué, digamos, darle atención al tema del sexo desde una perspectiva filosófica y eventualmente psicológica, ¿no? ¿Qué sería el sexo, ¿no? ¿Cómo podríamos entenderlo? Podemos entenderlo básicamente como una necesidad biológica, ¿no? Si ya nos ponemos a reflexionar sobre lo que es el sexo, la sexualidad, ¿qué importancia tendría en la vida de un ser humano el sexo? Su finalidad básicamente sería en la familia la reproducción, sería o se agotaría lo que es el sexo básicamente en un acto reproductivo,
o como creo que los movimientos feministas en muchos casos actuales lo entienden, estaría más bien vinculado a una posibilidad, podríamos decir, o capacidad de los seres humanos, en realidad ni siquiera de los seres humanos, ¿no? Porque los otros animales no humanos también tienen relaciones para la reproducción, y podríamos pensar de que hasta cierto punto por lo menos sienten placer. Ahora, en el ser humano, que no es un ser viviente que se agote en la dimensión biológica, orgánica, sino que está imbuido en expresiones culturales, tendríamos un problema mucho más complicado, ¿no?, que en el de los seres vivos en general. Me refiero, por ejemplo, a un perrito, a un gatito, ¿no?, que puede tener un coito, un acto de reproducción o un acto sexual propiamente, y no un ser humano, ¿no? En sí mismo, biológicamente, podríamos hablar de lo mismo, pero si los seres humanos poseen otras facultades o poseen un desarrollo mayor de la razón, entonces estaríamos hablando de que el sexo en el ser humano, al parecer, no se agotaría, si bien seguiría siendo su base, ¿no?, una base puramente biológica o reproductiva, ¿no? Porque de lo contrario sería muy difícil entender a personas o a seres humanos que, aunque a la iglesia, digamos, católica, o al cristianismo o a ciertas religiones les parezca algo extraño o incomprensible, no se haría la riqueza que existe o la complejidad, ¿no? Me refiero concretamente a las relaciones entre miembros del mismo sexo, ¿no?, que durante muchos años fue algo prohibido, un tema tabú que no se podía discutir o que socialmente era muy mal visto, ¿no? Entonces me refiero, por ejemplo, a relaciones homosexuales, sea entre hombres, ¿no?, de gays o de lesbianas. ¿Por qué reflexionar sobre esto? ¿Por qué incidir sobre este tema? Porque estaríamos hablando de que la sexualidad, en una perspectiva existencial, podría significar una manera en que el ser humano se relaciona y se comprende a sí mismo, ¿no?, más allá de los prejuicios o de las creencias o de la forma de entender este complejo problema, en mi opinión, ¿no?, del sexo. Si fuera un tema simple, no meritaría, digamos, mayor discusión, o no habría corrido tanta tinta al respecto, ¿no? Y creo que se ha dicho mucho, y en realidad el hombre en general está pendiente sobre qué importancia tendría la sexualidad en su vida, ¿no? ¿Es un asunto de poca importancia que se puede desdeñar, o es un asunto que, por ejemplo, en el caso del pensador Sigmund Freud, ¿no?, el padre del psicoanálisis, pone a la base, ¿no? Tal vez para algunos en forma excesiva, pero en todo caso para él la comprensión de la sexualidad como clave para entender relaciones del ser humano en una edad adulta posterior puede ser clave, ¿no? Entonces Freud sería uno de los tantos pensadores, tal vez uno paradigmático, central, que habría puesto el sexo como un tema de discusión fundamental, ¿no? ¿Para qué? Para entender al ser humano, finalmente. Entonces, acá no podríamos desdeñar diciendo de que el sexo simplemente se agotaría en un tema de reproducción sexual, ¿no? O, por otro lado, entenderlo simplemente como un placer o una satisfacción. Parece que podríamos vislumbrar algún otro tipo de comprensión, tal vez más, pienso yo, una comprensión estética o artística, ¿no?, donde el sexo no sea solamente por puro placer o goce, y tampoco se reduzca a un asunto reproductivo, sin que estos dos aspectos tengan que ver para comprender el sexo, ¿no? Entonces, ¿qué concepción del sexo manejan o presenta cada ser humano? Y a partir de eso, ¿qué forma de vida tiene, ¿no? ¿Es un ser humano que es tolerante frente a otras opciones sexuales, o simplemente se cierra frente a otras opciones sexuales y piensa que hay una ortodoxia, ¿no?, y que de esta forma hay que entender la sexualidad y cualquier otra forma sería equivocada y censurable? Bueno, algo de eso hemos visto ya históricamente, ¿no? Ha habido mucha represión sobre este tema. Es un tema, insisto, complicado, porque sigo pensando de que no se agota
en el tema de un mero goce o simplemente la reproducción, ¿no? Podríamos aquí comprender tal vez un fenómeno sobre el cual no me voy a extender, pero es el tantra, ¿no? Cuya práctica, digamos, los hindúes con respecto al sexo tántrico lo ven como una forma, digamos, de goce, pero como una forma de conocerse más. Entonces ahí no estaríamos hablando del sexo solamente desde un punto de vista meramente práctico o instrumental, sino que podríamos ingresar a un ámbito donde el sexo podría comprenderse desde una óptica también espiritual, ¿no? A la que creo yo Occidente no ha sabido aún todavía rescatar, ¿no? Tal vez Oriente tenga mucho que enseñar sobre la sexualidad en términos más espirituales o trascendentes, ¿no? Creo yo que más bien lo que en Occidente hemos tenido, la educación que se nos ha impartido muchas veces tradicional, ¿no? Yo mismo recuerdo haber estudiado en un colegio católico, ¿no? Bueno, mi caso fue particular porque desde pequeño siempre fui bastante crítico y escéptico sobre el curso de religión, que también me parece que en realidad no merecería ese nombre porque en realidad era catecismo católico, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que mi formación o mi actitud filosófica me hizo llegar a la conclusión de que el curso que nos impartían en el colegio de religión en realidad era un curso donde básicamente era un conjunto de preceptos y dogmas que había que cumplir, pero no había ningún tipo de actitud crítica, de pensamiento, de reflexionar sobre eso. O sea, era seguir como borreguitos, como corderitos ciegamente lo que estaba escrito. Y creo que eso es imposible pedirle a cualquier persona pensante y menos aún a un filósofo, ¿no? Entonces, regresando al tema del sexo, yo creo que el libro de Abraham permite un primer acercamiento para poder pensar, poder reflexionar más sobre el tema y no quedarnos con la impresión que nos puede haber dejado una